Brian, ¿estás aquí? Es la unión de una neurona con otra célula que puede ser otra neurona o una célula muscular. Así mismo. Entonces, sinapsis hay muchísimas. Es lo que el mensaje trata de enviar a esta estructura que vemos a la izquierda. El cerebro tiene millones de neuronas, así que hay millones de placas entre ellas, así que hay millones de sinapsis. Nosotros no lo podemos estudiar todo eso, que lo que hacemos es que vemos una sola, que es representativa de todas las demás. Ahí vamos a tener varios neurona anatómicos. Primero, la neurona que llamamos presináptica, y segundo, la neurona postsináptica. Los receptores están en la membrana de la célula postsináptica. Sin embargo, tienen receptores en la membrana presináptica. Eso le llamamos autorreceptores. Y el neurotransmisor se sintetiza generalmente en vesículas y luego es liberada a través de los canales de la secreción de cálculo, los últimos NMP, PUR, que participan en la liberación de neurotransmisor. Entonces, ese neurotransmisor tiene varios caminos. Uno cruza el espacio sináptico y se une a su receptor sináptico, o se une a receptores presinápticos y de esta manera autorregulan su liberación. Puede ser degradado durante entonces la enzimática degrada la neurotransmisor y termina su acción. Cuatro, la proteína en la membrana presináptica ya actúan como transportadores, es decir, son proteínas que recogen en el neurotransmisor y al disminuir su concentración en el espacio sináptico disminuye su acción. Y por último, el neurotransmisor también puede incidir en el LEC y si alejado de los receptores ya tienen un efecto. ¿Por qué está todo lo que acabamos de hablar? Porque ustedes como médicos, ustedes van a modificar la función de la sinapsis. ¿Cómo lo van a hacer? A través de fármacos. Entonces hay fármacos que bloquean, por ejemplo, a la proteína transportadora, o sea, la captura, y se llama inhibidores selectivos de la captura. Hay fármacos que van a unir el receptor postsináptico con dos posibles acciones. Puede ser que cuando se una lo bloquea, puede ser que cuando se una lo excita, o puede ser que compite con el neurotransmisor por el orificio de unión. Entonces son diferentes formas. Y también hay medicamentos que pueden hacer que la enzima trabaje más rápido o que la enzima integrada al neurotransmisor. Entonces, este es todo panorama para los grupos de acción de la sinapsis. Y esto va a tener cambios biofísicos generalmente en la membrana o sináptica. Y por eso es que nosotros lo dividimos en cursos. Porque eso va a afectar la física en las células sinápticas. Se va a ver más excitada, se va a hacer menos excitada, libera más potencialización, etcétera, etcétera. La sinapsis puede ser axodendrítica, axosomática, axoaxónica. Cuando hablamos de NLP, dos neuronas. Y como bien decía Brian, es la unión neuromuscular. Esa unión neuromuscular, la que generalmente se habla, es de la unión de la motoneurona con las fibras musculares esqueléticas. Sin embargo, en el músculo liso también existe inervación. ¿Okay? Entonces, en las axodendríticas, la primera parte de la palabra axo se refiere a axón y dendrítica a dendrita. Entonces, es la unión del axón con la dendrita. Aquí hay una neurona que manda su axón y la terminal del axón se une entonces con las dendritas de otra segunda neurona. La axosomática, el axón viene y se une entonces con el soma de la segunda neurona y por eso se llamamos axosomática. Y la axoaxónica, este axón de una neurona entonces hace contacto con el axón de otra neurona. Esas sinapsis son de dos tipos, eléctricas y químicas. Nosotros ahora en este capítulo nos vamos a ocupar de la sinapsis química.
interviene un neurotransmisor, un ligand. Esta es la misma figura que ustedes tienen en el libro, nada más para hacer énfasis de que el canal de calcio que está aquí, que generalmente es de tipo L, como es sensible al voltaje, cuando viene el potencial de acción por la neurona, excita al canal y entra el calcio. Y el calcio, como segundo mensajero, excita a un sistema de proteínas motoras. Dígame un ejemplo de una proteína motora. A ver, Diego, de su curso previo. Diego, ¿estás allí? ¿Se dio la fuga, Diego? Bueno, voy a tener que pasarle. Estaba pensando, profe. Ok, ¿Podría ser la actina y miocina o no? esas son proteínas que participan en acción muscular, pero allí en la terminal axónica tenemos proteínas motoras. A ver, Bordanea, ¿recuerdas? Profe, iba a mencionar lo de la miocina, o lo de la contracción. Ajá, ya sabemos, actina, miocina, ¿cuál más? María Bordanea. Déjame pensar. Ok, sigue pensando, Ana Montesa. Profe, la dineína. Exactamente, una de las más famosas, como bien dice Ana, es la dineína. ¿Sí? Entonces, estas proteínas motoras, ¿qué hacen? Una vez que son excitadas en presencia de calcio, ellas hacen que las vesículas se vayan moviendo. Ellas van empujando, van facilitando el movimiento de esas vesículas. Las vesículas no están en el aire. Espérense que tengo una llamada. Dime, Jenny. Ajá. Todavía estamos con el problema de los otros cursos que se están organizando. ¿Qué decíamos? Ok. Decíamos de que las vesículas se encuentran asociadas, fijadas con elementos del citoesqueleto. Ellas no están por allí así vagando. Entonces, las proteínas motoras ayudan a que ellas se vayan moviendo en ese sistema del citoesqueleto y finalmente hagan contacto con la membrana presináptica y se funden. También existe la porocitosis que habíamos mencionado antes. Sin embargo, uno de los mecanismos más importantes es la fusión de las membranas, que es el que nosotros tenemos que hablar hoy. Este es un ejemplo de sinapsis bastante ilustrativo. Nuevamente, el neurotransmisor contenido en las vesículas es liberado, son estos triangulitos rojos, y ese neurotransmisor se une a un sitio de la proteína que es el receptor. Aquí vemos también de que en este caso, este receptor es un canal de cloro. Entonces, una vez que el neurotransmisor activa este canal, entonces el cloro entra. Y si el cloro entra en la membrana postsináptica, ¿qué va a pasar con la membrana? ¿Cómo va a cambiar la polaridad de esa membrana? A ver, José Eduardo. Si entra el cloro, se hace más negativo. Más o menos excitable. José Eduardo. Más. Más excitable. Yandel, ¿estás de acuerdo? No, profe, si se vuelve más negativo, se hiperpolariza y se vuelve menos excitable.
Menos excitable, José Eduardo. Entonces, la membrana postsináptica, la célula postsináptica, entonces es inhibida. Al estar inhibida, responde menos a los estímulos. ¿Qué es lo bonito de esto? Que ustedes como médicos, ustedes van a hacer prescripciones. ¿Qué es una prescripción, Itati? ¿Qué es lo que tú vas a hacer como médico? Hacer prescripciones. Itati, ¿estás allí? Puga. Ok, sí, profe. A Que le ver, mando ¿qué es una prescripción, Itati? de medicina, es que le mando algo. Le mandas algo, ¿cómo así? De acuerdo a lo que tenga, le mando una medicina. Se la mandas, metes en la medicina por correo y la mandas por correo, ¿cómo es eso? No para que se la tome. Entonces le mandas a que se tome la medicina, ¿sí? Raúl Díaz, ¿cómo tú dirías eso que acaba de decir Itati un poquito más refinado? Raúl Díaz, O sea, es recetar un medicamento según lo que el paciente requiera. ok. Entonces, Itati, la prescripción es lo que comúnmente se llama receta. A mí no me gusta usar la palabra receta porque receta es más de cocina y ustedes no están estudiando para cocinero. Prescripción es la palabra que se debe utilizar. Por ejemplo, en la Facultad de Farmacia, que son los especialistas en fármacos, ahí hay todo un semestre, un curso de prescripción de medicamentos. Imagínense. Pero bueno, en el mundo real usted llega al Seguro Social y en la farmacia hay una ventanilla que dice entrega de recetas. ¿Sí? Así que, ¿qué podemos hacer? Y los propios médicos usan la palabra receta. Pero ustedes sepan que debe ser prescripción. Entonces, en este caso, ustedes prescriben una droga, un medicamento. Aquí en pantalla vemos que ahora está representado con un diamante anaranjado, que es diferente a la molécula del neurotransmisor. Sin embargo, si seguimos la ruta de este medicamento, vemos que también se une aquí a la misma proteína, es decir, al receptor. Y también abre el canal de cloro. Pero ahora hay una dinámica diferente. Ahora esta droga mantiene al canal por más tiempo abierto. Y si el canal de cloro está más tiempo abierto, ¿qué pasa en la célula postsináptica, Itati? Ay, ay, ay. Puga. Vuelve negativa. Entonces, Es menos pues si ella excitable. siempre es negativa adentro, Más negativa. ¿cómo se llama eso? Hiperpolarizada. Muy bien. ¿Y más o menos excitable? Menos. Menos excitable. Y entonces, Puga, ¿le darías eso a un paciente que está muy nervioso o a un paciente que está deprimido? Eh, deprimido. Y entonces, si está deprimido y tú le das esa cosa, Ah, no, no, va no. a estar Está más muy deprimido. nervioso. Sí. Entonces lo agarraste y lo empujaste y se tiró en el puente y se suicidó. Porque ahora lo pusiste más deprimido. ¿Qué te parece, Itati? Sí, es el que está más nervioso. Ah, mira la diferencia. Y el que estaba así bien acelerado, bien nervioso, cuando tú le das el medicamento, él va bajando esa velocidad y tú lo llevas entonces casi a la situación normal. Y es mejor que te equivoques aquí entre nos, ¿verdad? Y no cuando tienes al paciente. Porque si te equivocas con el paciente, allá hay un tremendo lío. ¿Ok? Esos medicamentos ya tienen su nombre, allá arriba lo dice, las benzodiazepinas. Y son tranquilizantes. Entonces, el paciente que estaba ansioso, muy nervioso, ahora va a estar más tranquilo. Incluso le puede dar algo de sueño. ¿Sí? Y mucha gente usa estos medicamentos para poder dormir. ¿Okay? Bien. Entonces, esta figurita la tienen ahí en el libro también. Si me ayudan, ¿qué página es? La página La 49. 49. Ok. Entonces, en esta lo que vamos a ver es el mecanismo de liberación del neurotransmisor. Esta membrana que está aquí es la de la vesícula y esta membrana es la membrana celular. Estas dos membranas se fusionan.
¿Cómo se van a fusionar? Gracias a la interacción de estas moléculas. En la vesícula tenemos a la sinaptotagmina y a la sinaptobrevina, mientras que en la membrana celular está la SNAP25 y la sintaxina. Hay otras SNAPs que están citosólicas, como aparecen allí, y cuando ellas se unen, necesitan como que un pegamento las mantenga unidas, y ese es el NSF, como lo vemos en la figura de la derecha. Y entonces se fusionan las membranas, y una vez fusionadas, la vesícula libera su contenido, que es el neurotransmisor. ¿Okay? Ese neurotransmisor ya sabemos que tiene varias rutas. Puede ir a la membrana postsináptica, puede ser un autorreceptor o puede ser un heteroreceptor, o sea que va a una tercera célula, o puede ser recapturado. Así que tenemos varios escenarios que ustedes van a manejar farmacológicamente. Recuerden que tenemos dos tipos de mecanismos, uno ionotrópico y otro metabotrópico. Entonces, cuando ese neurotransmisor se une a esta proteína y esta proteína también es el canal, el mecanismo es ionotrópico. Pero si el neurotransmisor se une y este receptor está acoplado a una proteína G, entonces el mecanismo es metabotrópico y ahí se van a liberar segundos mensajeros, y esos segundos mensajeros a su vez pueden activar otra enzima como la adenil ciclasa, y después entonces se liberan sustancias como el AMP cíclico o el IP3 o el diacilglicerol. Entonces estos operan sobre los canales y entonces entra el ion o sale el ion según sea el caso. Entonces vamos a ver los neurotransmisores más importantes. El primero es la acetilcolina. La acetilcolina se encuentra en todo nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Es un neurotransmisor que es liberado en todas las motoneuronas. Es decir, todos los músculos de nuestro cuerpo se contraen por acción de la acetilcolina. Por eso les digo que está desde la cabeza hasta los pies. Está en el sistema nervioso central, está en el sistema nervioso autónomo. Así que está por todas partes. ¿De dónde surge ella? Ella surge de una reacción que vemos aquí en esta celulita de la acetilcoenzima A, ¿verdad? Con la colina. La colina viene aquí, es transportada y se va a formar la acetilcolina que se almacena en las vesículas. ¿Por qué? Porque tenemos una enzima que facilita eso. ¿Cuál? La colinacetiltransferasa. La acetilcolina, una vez liberada, ya sabemos que puede unirse a su receptor o puede ser degradada, ¿verdad? En medio de la acetilcolinesterasa, que es este triángulo que vemos aquí. Entonces ella llega, se une a su receptor, hace su acción, pero a la vez tenemos la acción de la acetilcolinesterasa degradándola en colina y en acetato. El acetato va a formar parte del ciclo de Krebs que ya ustedes conocen, y hay una proteína transportadora de colina que lo retorna y lo recicla. Entonces esa colina reciclada se utiliza de nuevo para sintetizar más acetilcolina, de manera que no nos quedamos sin acetilcolina. Ahora lo que tenemos que ver es cuáles son esos receptores de acetilcolina. Los tenemos en todos los órganos como aparecen allí. El más estudiado de esos receptores es el receptor nicotínico que vemos ahí en pantalla a la parte izquierda. Tiene varias subunidades, 2 alfa, beta, gamma y delta, y el poro iónico está en el centro. Y cabe destacar que ese poro generalmente es un canal por el que entra sodio y sale algo de potasio. ¿Ok? Entonces los receptores los agrupamos, ¿verdad? En dos. Tenemos los muscarínicos y los nicotínicos. Muscarínicos, ¿por qué se llaman así? Se llaman así porque cuando se estudiaron estas proteínas receptoras, los farmacólogos utilizaban una sustancia que se llama muscarina. Esta sustancia deriva de un hongo, que es el que ustedes ven aquí arriba en rojo, bien bonito. Este hongo se llama Amanita muscaria, ¿sí?
Entonces de allí se extrae la muscarina. Como ellos vieron que había una respuesta, ¿verdad?, de esas células frente a la acción de la muscarina, entonces a esos receptores le llamaron muscarínicos. Y hasta ahora llevamos 5. Así que fíjense, aquí todo es fácil. Si usted sabe contar del 1 al 5, no tiene problema. M1, 2, 3, 4 y 5. De eso, los más estudiados son los M1, los M2 y los M3. ¿Sí? Fíjense que M4 ahí dice, se propone su existencia. El M5 dice, se ha clonado, que no sé qué. Así que los más estudiados son 1, 2 y 3. Todos son metabotrópicos. Todos son metabotrópicos. ¿Qué quiere decir? Que tienen segundo mensajero. Por ejemplo, el M2 lo encontramos en el corazón. Ese es un receptor sumamente importante. Y en el corazón aumentan las corrientes de potasio. Entonces, si aumentan las corrientes de potasio, ¿la acetilcolina es excitadora o es inhibidora en el corazón, Alejandro Rodríguez? Alejandro. Profe, ¿puede repetir lo que se me cortó? ¿Cómo no? ¿Qué hace la acetilcolina en el corazón? ¿Es activadora, no? ¿Cómo activa? Al ser liberada, si no me equivoco, creo que los canales de sodio se abren. Si te equivocas. A ver, Rebeca, ¿cómo es la cosa? Ok, la acetilcolina sí sería activadora, porque, ¿Cómo activa? Dale, Rebequita. ok, pienso yo que se da como la unión, o sea, la sinapsis entre las fibras musculares del corazón y las neuronas, ¿no? Ahora, no pierdas de vista esto, Rebeca. Mira en el cuadro que tenemos en pantalla, en la tercera columna de los M2, ¿qué dice? A que activa los conductos de potasio en el corazón, nervios y músculos. Ok, entonces explícame cómo activando estos mecanismos de potasio tiene un efecto excitador. Ok, si activa los conductos de potasio, el potasio saldría. Correcto, y entonces Ok, pero la membrana sería más negativa. es correcto, y entonces Ok, wow, o sea, es que si es más negativa no sería menos excitable. te fuiste apagando y apagando, Rebeca, ya no te escuché más, ¿qué pasó? Ajá, es que si es menos negativa, tengo entendido que sería menos excitable. Pero si tú activas los canales de potasio, ¿el potasio entra o sale? Sale, Sale. ¿Y qué carga lleva? positivo. Y entonces la membrana se hipopolariza o hiperpolariza. De hiperpolariza. Se hiperpolariza, y si está hiperpolarizada es más o menos excitable. Menos excitable. Menos excitable. ¿Y por qué me decías lo contrario? Ah, ok. Entonces, Rebeca, si es menos excitable el corazón y tú le haces un electrocardiograma, la distancia RR sería mayor o menor. Mayor. Mayor. ¿Y la frecuencia cardíaca, mayor o menor? Menor. Menor. Y eso es lo que normalmente pasa y está pasando en todos ustedes en sus corazoncitos. La acetilcolina está llegando al corazón de ustedes. Miren qué bien se oye. Está llegándoles a ustedes al corazón esa acetilcolina y está activando esos canales de potasio. Y la pendiente de la fase 4 de prepotencial, ¿cómo cambia, Luis Batista? Luis. Si se activan los canales de potasio, la pendiente de la fase 4 aumenta. ¿Por qué aumenta, Luis? Ok. A ver, Leonardo Navarrete, ¿estás de acuerdo con lo que dice Luis Batista? No, profe. La pendiente sería, o sea, disminuiría, sería más plana. Claro. Y si disminuye esa pendiente, se alcanza más rápido o con más lentitud el potencial umbral. Con más lentitud, profe.
y por consiguiente la frecuencia cardíaca del sujeto aumenta o disminuye. Disminuye. ¿Sí? Ese laboratorio antes lo hacíamos con perros. Se hacía una disección aquí en el cuello y se buscaba el nervio vago del perro. Nosotros estimulábamos el nervio vago con electricidad y uno veía el registro de el corazón cómo iba disminuyendo, incluso se podía hasta parar el corazón. Por eso son importantes los laboratorios. Entonces, ese es el M2 cardíaco, pero M2 también lo tenemos en músculo liso, ahí lo dice. Allá en el tracto digestivo es todo lo contrario, jóvenes. Si en el corazón es inhibidor, allá en el intestino es excitadora. Entonces, esa acetilcolina, allá en los intestinos, aumenta el peristaltismo. ¿Sí? Entonces, para que vean de que yo puedo tener el mismo neurotransmisor, el mismo receptor y efectos opuestos. Entonces, si yo tengo el mismo receptor y el mismo neurotransmisor, pero el efecto es contrario, entonces, ¿qué quiere decir? Que el mecanismo de transducción, que es la segunda columna, es lo que va a determinar en un tipo de célula qué respuesta ustedes van a tener. Ustedes por ahora no se tienen que aprender todo eso. Eso lo vamos a ver allá en el quinto y sexto semestre con fisio y farma. Ya tenemos un cuadro grandísimo de todos los receptores adrenérgicos y colinérgicos en todo el cuerpo. Y todo hay que aprendérselo. Pero por ahora ustedes son mantequilla. ¿Ok? Entonces, eso es los muscarínicos más importantes. En cuanto a los nicotínicos, tenemos NM, NG y NN. ¿De dónde viene el nombre? ¿Conocen la nicotina? ¿No la conocen? Sí, profe. ¿Dónde se encuentra? En el cigarro. En el cigarrillo. ¿Y el cigarrillo dónde tiene esa nicotina? Tabaco. En el tabaco. Entonces, en esa planta, que es la figura de abajo que ustedes ven al señor que está recogiendo las hojas de tabaco, en esa planta, en esas hojas, se encuentra la nicotina. No sé si alguno de ustedes vive en el interior. En el interior se acostumbraba a sembrar tabaco atrás en el patio. No sé si alguno lo vio o lo ha visto. Yo me acuerdo que mi bisabuela tenía su planta de tabaco ahí atrás y ella iba allá y recogía las hojas, las ponía así a secar encima del fogón y después en la tardecita enrollaba su tabaco y comenzaba a fumar. ¿Sí? Quizás ya esas costumbres se han ido perdiendo en el interior. Pero bueno, de ahí entonces sacan el cigarrillo y tenemos la nicotina. Entonces, NM, ¿qué significa? Nicotínico muscular. ¿Dónde lo encontramos? En el músculo esquelético. ¿Okay? NG, nicotínico ganglionar. Los ganglios, ¿qué son? Los ganglios son agrupaciones de cuerpos celulares de neuronas que están fuera del sistema nervioso central. Y los nicotínicos N es neuronal y ese es el que encontramos en todo el sistema nervioso central. Si ustedes ven ahí entre paréntesis que dice curare, el curare es una toxina que se extrae también de plantas y esta toxina bloquea al receptor nicotínico. Al bloquear el receptor nicotínico, el músculo se contrae o el músculo se relaja. Carlos Zambrano. Carlos. Sí, profe. Al bloquearlos se relaja. ¿Me preguntas o me dices? Se lo digo. Ah, ok. Entonces, claro. Y esos son los que usan los originarios. No sé si ustedes han visto la cerbatana. ¿Conoces la cerbatana, Carlos? No, profe. No. Cerbatana. Sí. Sí. Sí, ¿eso qué es? Es como una balita que se dispara con el aire, algo así. Es una bala. O sea, usted pone la sustancia y como que paraliza a los animales con eso, algo así. Sí, pero ese es el mecanismo. ¿Qué es la cerbatana? Es un tubo de madera en donde se coloca puede ser una flecha donde tenga la neurotoxina y con el aire sopla y entonces
sale disparado el proyectil. Es como una arma de los aborígenes. Claro, exactamente. Entonces, Ave María, otra vez la llamada. Voy. Dime, Jenny. Profesor, Ajá. ya sacaron un libro y en la lista quedó pendiente Serrano. Bien, tengo que mandar un mensaje así medio urgente porque la gente ahora quiere el libro, después que no querían, ahora sí quieren y los libros se les están acabando. Entonces decíamos que la persona, ¿qué hace? Ella busca una planta y ella extrae de la planta la toxina. Y en esa toxina, que es el curare, es impregnada en las puntas de la flecha que ellos usan. Entonces, cuando van de cacería, ellos ven, por ejemplo, un mono por allá arriba, apuntan con la cerbatana y hacen psh. Y si tiene buena puntería, le clavan al mono esa flechita y el mono se cae del árbol. ¿Por qué se cae el mono del árbol, Leonardo? Porque la neurotoxina bloquea los canales, entonces se relajan sus músculos y ya no puede contraerse para agarrarse del árbol. Claro. Y cuando se cae, ¿dónde va a caer Leonardo? En la paila. Y es sopa de mono, por seguro. O asado, no sé cómo lo prefieres, Leonardo. Mejor asado, profe. Asado, muy bien. Entonces, déjenme terminar aquí de poner el mensaje. Me ponen en correr estos muchachos, Serrano y Muñoz. Ok, vamos a ver. Entonces, eso lo hace el curare. Ese es un mecanismo, ojo, postsináptico, porque el receptor es postsináptico. Hay otra toxina bien interesante que probablemente la utilicen en la clínica, que es la toxina botulínica y comercialmente se conoce como Botox. ¿Han oído hablar del Botox? Sí, profe. ¿Eso para qué se usa, José Eduardo? Para quitar arrugas de la cara. ¿Y cómo las quita? Hace que el músculo o sea, que no se mueva el músculo. Que no se contraiga, ¿cierto? Y si el músculo no se contrae, la piel no se dobla, no se forma esa arruga, ¿cierto? Pero este mecanismo es presináptico, que quiere decir que lo que controla es la liberación del neurotransmisor. ¿Se acuerdan que estaban la sinaptobrevina, la sintaxina, etcétera? Esas son las proteínas blanco para la toxina. Pero el Botox que se usa es en una cantidad, en una concentración sumamente pequeña. Ahora, si usted se le pasa la mano, ¿qué le puede pasar al paciente, Velázquez? Si se te pasa la mano. Lo paralizas. Lo paraliza y lo puedes hasta matar, ¿verdad? Pero bueno, supuestamente
muy pocas equivocaciones. Bien, el otro grupo que tenemos que ver son las llamadas aminas biógenas. También le llaman aminas biogénicas. ¿Sí? Estas aminas son la dopamina, la norepinefrina y la epinefrina. Y la más conocida es la adrenalina. Es lo mismo que epinefrina. Sin embargo, la dopamina también se está haciendo muy famosa ahora con el uso de las drogas recreativas. Todas son derivadas del aminoácido L-tirosina. Esta grafiquita la tienen idéntica en su libro. ¿Sí? Ahí yo tengo página 60, pero no sé si es de una edición más vieja. En el libro sale que es la 55. 5.5. Sí, Vamos a arreglar eso inmediatamente y me voy actualizando. 5.5. ¿Okay? Entonces les decía de que en esa lámina que tienen en el libro, que es la misma, el aminoácido L-tirosina es el precursor. Entonces, por medio de la tirosina hidroxilasa se forma un producto que se llama L-dopa. Ojo, ese producto no es un neurotransmisor, es un intermediario en la cascada. Si está presente la dopa descarboxilasa, entonces se sintetiza la dopamina. Si ya no tenemos más enzimas, entonces esa terminal nerviosa solamente libera dopamina y la llamamos dopaminérgica. Pero si además tenemos a la dopamina beta hidroxilasa, esa dopamina se convierte en norepinefrina. Si ya no hay más enzimas, entonces esa terminal puede liberar dopamina y norepinefrina. Pero si está presente la feniletanolamina N-metiltransferasa, entonces finalmente tenemos adrenalina, que también se llama epinefrina. ¿Ok? ¿Qué tienen en común ellas? ¿Cómo no? La noradrenalina sería en este caso un intermediario. No, ahí está la diferencia. El único intermediario en la cascada es L-dopa. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la noradrenalina y la adrenalina en sí? La diferencia nada más es la misma molécula. Mira, aquí tú tienes un grupo que es CHOH, también lo tienes, ¿sí? Y termina aquí en una amina, NH2, y aquí tienes un grupo metilo, CH3. Y aquí falta un hidrógeno. Es la molécula nada más en esa partecita que se diferencia. Y fíjate que eso tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque los receptores son sensibles a las dos. O sea, el receptor beta adrenérgico responde a adrenalina y responde a norepinefrina. Y entonces, eso explica la forma de la molécula. Entonces, harían básicamente la misma función. Muy bien, básicamente. Pero ¿qué hay de diferente? Que no siempre se van a liberar en igual cantidad en las terminales nerviosas. Hay unas terminales que liberan más epinefrina, otras que liberan más norepinefrina. En otras se liberan por igual. Incluso la glándula suprarrenal también libera estas sustancias, que por el anillo que vemos aquí de catecol le llamamos también catecolaminas. Ahora sí, María Abrego. Sí, Profe, su efecto sí es el mismo. Es correcto. Bien, ¿qué sucede con ellas? Bueno, ellas se pueden unir a sus receptores que vamos a ver ahora, pero ellas también son degradadas por enzimas. Y se producen dos sustancias importantes, el HVA y el BMA. Los dos son ácidos. Primero, el ácido homovanílico y segundo, el ácido vanililmandélico. ¿Por qué es interesante estos productos? Son interesantes porque los eliminamos a través de la orina. Y hay pruebas de laboratorio para detectarlos. ¿Eso por qué es interesante? Porque hay sustancias exógenas que hacen que este mecanismo esté aumentado. Incluso estas sustancias pueden
pueden hacer que se libere más norepinefrina o pueden mimetizar la acción y hacer que este metabolismo se acelere. Y entonces, algunas de estas sustancias son prohibidas. No sé si ustedes han oído hablar del dopaje. ¿No? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces hay medicamentos que tienen esa acción. Y hay atletas que han sido penalizados porque se tomaron el medicamento y ellos dicen que ellos no sabían ese efecto del medicamento, pero igual fueron penalizados. Hay una muchacha que estaba en estos días en esta carrera de Panama Race. Ella fue penalizada. No me acuerdo cómo se llama, una rusa. ¿Cómo se llama? Estaba haciendo pareja con la chica allá originaria. Ay, se me olvidó el nombre de ella. ¿Alguno la recuerda? Ella sale mucho en televisión. Hay que ustedes nada más ven cable y ven internet, no ven televisión local. De Metier. ¿Cuál? De Metier. Esa, Carolina de Mentier. Ella fue penalizada 3 años. Porque ella tomó, creo que fue un jarabe que tenía codeína. Y la codeína es una de esas sustancias que hace que estos metabolitos aumenten, ¿no? Entonces ella dice que ella no sabía, no sé qué. Bueno, hay toda una historia. A ustedes como médicos, ¿por qué les concierne? Bueno, porque ustedes son los árbitros, ustedes son los que van a decidir si ese sujeto, ese atleta está usando esa droga y ustedes van a verificar que HVA y BMA estén presentes en unas cantidades que son permisibles o no permisibles, según la ley o según el Comité Olímpico Internacional. Ustedes son los peritos, ustedes son los expertos, ¿sí? Bien, entonces yo tengo aquí 1:56. Nos pasamos un poco de la hora. Entonces quedamos aquí con ustedes en las aminas biógenas. Después seguimos entonces con los receptores de ellas. ¿Servidos? Muchas gracias, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Dale. La HVA y la MHPG, o sea, esos son como residuos de la reacción para formar la dopamina, por ejemplo. O sea, para No, estos son productos de la degradación. O sea, cuando se produce dopamina, al degradarse, se sale como residuo la HVA. Ajá. Entonces, estos son productos de la degradación, pero te dan información de qué tanta dopamina o qué tanta adrenalina había, porque si aumentan estos productos quiere decir que te había mucha adrenalina, más allá de lo normal. O sea, que en niveles normales, cuando generamos esas hormonas o esos catecolaminas, al final no es tanto como si fuera con un fármaco. Exactamente. Normalmente tenemos un número X. Apenas que tomas estas cosas prohibidas, en vez de tener X, tienes 5, 10X. Ya eso no es normal. Y me imagino que allá en el Comité Olímpico Internacional tendrán los números exactos hasta qué límite es permitido. Por ejemplo, para un ejemplo así práctico, la cafeína no se considera prohibida. Sin embargo, tú no puedes tomar más de 2 o 3 tazas, porque ya el efecto energizante, estimulante, ya pasa de cierto límite. Para efectos prácticos, se miden en tazas de café y los atletas no se pueden tomar más de 2 tazas de café. Acá, como hay una gran variedad de sustancias que son estimulantes, no pueden hacer como que ejemplos muy generalizados, son más puntuales de acuerdo al tipo de droga que se usa. Me imagino que allá en el comité estará todo un listado de todas las sustancias prohibidas. ¿Otra pregunta? Yo, profe, pero está un poquito más atrás. Ok, para atrás. Es que mi pregunta era con el receptor de acetilcolina tipo nicotínico. Ok, receptor aquí. Ok, bueno, el receptor en sí, ¿cómo se diferencia con la bomba sodio-potasio ATPase? Ok, este es transporte pasivo. El canal se abre y los iones difunden pasivamente según su gradiente. La bomba sodio-potasio ATPase es transporte activo contra el gradiente. O sea, pero así pasivamente mueven los... Pasivamente no es con gasto de energía, sencillamente
siguen el gradiente electroquímico. Ok. Pasivo. La bomba es activa, usa ATP y bombea contra un gradiente. Listo, gracias. ¿No? Listo, pues. Nos vemos, chicos, el jueves. Chao, profesor, Muchas gracias, cuídese.